Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos acá en este centro de seguimiento y monitoreo del COVID-19. Vamos a iniciar nuestro Facebook Live de hoy y quería que en este domingo de resurrección también pudiéramos una vez más empezar nuestro espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por el pueblo colombiano. Quiero también una vez más expresar mi saludo, mi solidaridad, mi sentido de admiración a todo el personal médico de Colombia, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, las personas que están en el servicio de apoyo, servicio administrativo, servicio de paramédicos, los conductores de las ambulancias, a las personas que están en las terapias respiratorias, a todos mi saludo muy especial y de nuevo mi voz de solidaridad por aquellas personas que en el sector de la salud han sido afectados por el coronavirus en la defensa de la vida de muchos. Quiero a todos reiterarles mi más profundo sentido de afecto. También saludar a los miembros de la fuerza pública, a los policías y soldados, saludar también muy especialmente al cuerpo de bomberos, a los socorristas, a esas personas que han estado trabajando intensamente a lo largo de este aislamiento preventivo obligatorio. Darle un saludo también muy especial a las personas que están en los servicios sociales, darle un saludo también muy especial a las personas que están trabajando en los servicios esenciales y a toda la cadena de abastecimiento, empezando por los campesinos de Colombia. Para mí es muy importante que el día de hoy empecemos con un balance de algunas de las cifras que tenemos de coronavirus en el país. Hoy podemos decir que se han practicado más de 41.000 pruebas en el territorio, de los cuales 38.989 han sido negativos. Tenemos en este momento 2.776 casos. Hemos visto crecer el número de recuperados, son 270 compatriotas que se han recuperado. Tenemos desafortunadamente 109 personas que han fallecido producto de esta enfermedad. A esas familias siempre nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Tenemos 1.973 personas que están siendo tratados en sus casas y tenemos en este momento 104 personas que están en unidades de cuidado intensivo en todo el territorio nacional. Con esas cifras quiero empezar diciéndoles que hoy le he pedido al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que nos acompañe, y al ministro de Trabajo y un gran amigo también, los dos grandes amigos y compañeros, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, y los dos tienen hoy también mensajes importantes para compartir con ustedes. Me han hecho muchas preguntas, algunos hoy a través de las redes, sobre cómo está la dotación del personal médico, cuál es el rol de las ARLs, cómo se van a administrar esos riesgos laborales, y yo quisiera que hoy empezáramos por ahí. Yo le he pedido a los dos ministros que hoy mandemos unos mensajes muy claros de cómo se va a proteger a la profesión médica y a todas las áreas afines en la coyuntura de este coronavirus. Entonces voy a empezar con el ministro Ángel Custodio Cabrera, mientras van llegando las preguntas también de ustedes. Ministro, ¿cómo van las medidas que se están tomando con las administradoras de riesgos laborales? ¿Cuáles van a ser los mecanismos también de obligatoriedad que vamos a tener para que ellos doten de suficiente material a todo el personal? Y la otra cosa que es muy importante, que usted lo ha dicho, la declaratoria del COVID-19 como una enfermedad laboral en el caso de las personas que están en los servicios de salud. ¿Por qué no empezamos por ahí? Yo después le doy la palabra al ministro Fernando Ruiz, pero a esas personas que nos están acompañando hoy, muchos profesionales de la salud quieren tener una respuesta clara de parte nuestra de cómo va el Estado a garantizar el cumplimiento de las ARLs, así que lo escuchamos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos a todos los colombianos que nos ven a esta hora. Y de igual manera, como lo hizo el señor presidente, mi mensaje de solidaridad a las personas que han fallecido y que están viviendo estos momentos tan difíciles. Bueno, el gobierno nacional hace unos días expidió el decreto 488 con el ánimo de clarificar y buscar responsabilidades frente a esta situación que estamos viviendo. Este decreto que buscaba, en primer lugar, que tuviéramos con claridad qué recursos podíamos usar, quiénes van a manejar estos recursos y, lo más importante, cómo van a llegar a los usuarios. Aclaremos lo siguiente, señor presidente. La dotación inicial para cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier empleador, él es el responsable de entregar esa dotación a sus trabajadores,
llámese sector salud, llámese cualquier otra actividad económica en Colombia. O sea, la primera responsabilidad es el empleador. Pero como decía el decreto 488, ¿qué buscábamos? Que en esta situación tan excepcional, complicada, difícil, teníamos que conseguir otros recursos y así lo hicimos. El Fondo de Riesgos Laborales decidió aportar a esta situación y de esta manera hoy las ARL con el empleador se tienen que poner de acuerdo y definir qué recursos y sobre todo lo más importante, la dotación que requieran. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se venía operando? Unos comités de trabajo donde definían las prioridades, qué es lo que se requieren con recursos de la dotación y recursos de los riesgos laborales y de esa manera entregar esas dotaciones. Eso ya ocurrió hace 15 días, por eso hoy, señor presidente, y con el ministro de Salud hemos decidido y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, darle un plazo perentorio en 72 horas, o sea, el próximo miércoles, esto tiene que quedar totalmente definido. ¿Qué dotación es la que tienen que entregar? ¿Quién la va a entregar? La ARL conjuntamente con el empleador y de esa manera nos evitamos todos los comentarios que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, esta primera etapa, señor presidente, con responsabilidades próximo miércoles, todo el mundo sabe que le tienen que entregar su dotación urgente. Y ya miraremos más adelante con el tema de recursos, si van a faltar más o lo que fuere, pero el gobierno nacional garantiza a través de las ARL y obviamente con la dotación de cada empleador. Otras aclaraciones, nos han dicho, esto cubre a las personas que hoy tienen contratos de prestación de servicios. Sí, cualquier empleador que tiene un trabajador de contratos de prestación de servicios en estas actividades tienen que ofrecerle esa dotación y cubre lo que creamos en el decreto 488 con la ARL, a apoyar y entregar los elementos que sean necesarios. Nos han dicho, señor presidente y señor ministro de Salud, no, que es que a algunas entidades no les han llegado los recursos y demás. Pues queremos recargarles, y es la circular del día de hoy, que si el gobierno nacional irradia los recursos al sector salud, las personas que manejan estos recursos, cuando le llega la plata del Estado para cubrir estas deudas, lo primero que tienen que hacer, de acuerdo al Código Civil, es pagar sus pasivos laborales. ¿Cuáles son los dos pasivos laborales? Uno, los salarios del sector de salud y dos, la dotación de esos empleados. Entonces, estamos haciendo esas aclaraciones el día de hoy para que tengamos toda la fortaleza, están los recursos y lo más importante, garantizarle a cada hospital, a cada clínica de este país que esto se cumpla y estamos lanzando hoy esas medidas, señor presidente. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. Fernando, ¿tú quisieras agregar algo a lo que ha dicho Ángel Custodio y de pronto también aprovechar para enviarle ese mensaje a los profesionales de la salud que también quieren escuchar de su ministro? ¿Cuáles van a ser esas medidas de protección al personal? Sí, presidente, y un saludo muy especial a todos los colombianos y muy particular a mis colegas y compañeros trabajadores del sector salud. En primer lugar, yo les quiero decir que hace ya 15 días se expidió el decreto bajo el cual se obligaba a las ARLs a aportar al sistema un 7% para elementos de dotación personal y otros programas dirigidos al sector salud. Yo hoy pedí un informe, señor presidente, al sistema de ARLs y el informe dice que en este momento ellos han efectuado compras ya por 40.000 millones de pesos. Esas compras todavía no están distribuidas en la mayor parte de las IPS del país. Por lo tanto, el llamado que hacemos con el ministro del Trabajo es a que se haga lo más pronto posible esa alocación, esa ubicación de estos elementos de protección personal en las respectivas empresas. Pero adicionalmente, yo quiero enfatizar que en este momento de la epidemia de COVID, todavía no tenemos el nivel de demanda de elementos de protección personal que vamos a tener en un futuro en la medida que la epidemia progrese. Por esa razón no veo ninguna justificación para que los trabajadores del sector salud
no estén adecuadamente protegidos desde los propios recursos de las IPS a nivel nacional. Esto de ninguna manera se puede entender que el hecho de que tengamos acá unos recursos adicionales y unos recursos de gobierno con el cual se van a adquirir desde el gobierno nacional unos elementos de reserva para la atención y para la protección de nuestros trabajadores, eso no quiere decir de ninguna manera que eso sustituya la obligación que tienen las IPS públicas y privadas a nivel nacional de proteger a sus trabajadores. De manera que en eso, señor presidente, y trabajadores del área de salud, no puede haber equívocos. Aquí todos tenemos que colaborarnos, trabajar conjuntamente para proteger a nuestros trabajadores. Y es la prioridad número uno de cualquier entidad del sector salud, es proteger a sus trabajadores del sector salud. Gracias, ministro Fernando. Y vamos a empezar a escuchar también preguntas que nos hacen las personas que están desde sus casas o en sus dispositivos móviles viendo este Facebook Live. Así que esto aquí es como maratón, ministro, es decir, nos toca contestar al grano y corto para poder abordar la mayor cantidad de preguntas. Me pregunta Alexander Molano, ¿cuáles son las medidas que están tomando para cuando se presentan casos de coronavirus en los pequeños municipios que aún no registran contagios? Yo empezaría por decir, Alexander, primero, que el trabajo de más pruebas se está haciendo, venimos aumentando el número de pruebas. Cuando se presentan estos casos de positivos en pequeños municipios, estamos trabajando también con el grupo de epidemiólogos de campo para tratar de reconstruir esa red de transmisión y hacer los procesos de aislamiento. Hoy podríamos decir que tenemos poco más de 1000 municipios del país que no registran casos y por supuesto el reto nuestro también es trabajar con esos municipios para tratar de mantenerlos así. Y eso implica el distanciamiento, las prácticas de higiene, también tener control sobre visitantes. Yo creo que hay muchas cosas que hoy se están haciendo que son favorables y en la medida que nosotros podamos también hacer esa segmentación y tener un sistema de monitoreo casi que de semáforos a nivel territorial, eso nos va a permitir ser exitosos también. No sé, Fernando, si quisiera agregar algo más sobre eso. Solamente un llamado de atención, nosotros tenemos más de 900 municipios pequeños a nivel país. En esos municipios un caso se vuelve muy preponderante y lo que sí es la invitación a que tomemos el tema con tranquilidad. Cuando hay una persona que tiene una enfermedad como el coronavirus, el aislamiento preventivo durante 14 días completo, bien mantenido, puede reducir el riesgo de manera muy importante para los demás pobladores. No hay que entrar en pánico ni ningún otro tema que nos lleve a tener efectos negativos en las personas. Los hospitales públicos, los hospitales privados de cada municipio, los centros de salud, tienen ya todos los lineamientos para poder manejar cada uno de los casos que se presenten a nivel territorial en cualquier lugar de Colombia, de manera que aquí no puede haber ninguna limitación, simplemente el sector, las autoridades sanitarias en cada municipio deben actuar inmediatamente para hacer el respectivo estudio de contacto y hacer el aislamiento preventivo. Aquí nos pregunta José Carvajal, ¿se les debe practicar pruebas diagnósticas a los trabajadores de la salud así no presenten síntomas? José, esa es una gran pregunta y yo voy a aprovechar para que también con el ministro les podamos contar a ustedes algunas decisiones que hemos tomado en las últimas horas. La primera es la línea de protección al personal de la salud es prioritaria, es fundamental. Es un sector que está obviamente expuesto a esta enfermedad y está expuesto porque están salvando vidas. Y por supuesto, ahora con el aumento de pruebas en el país, queremos también tener el mayor número de pruebas posibles con el personal de la salud que está expuesto a la enfermedad y además hacerlo con un protocolo del trámite de esas pruebas, donde vamos a tener un etiquetado particular para esos trabajadores del sector de la salud, de tal manera que podamos ser inclusive mucho más rápidos en dar los diagnósticos y lo hacemos no solamente reconociendo ese trabajo heroico que hacen todos los días, sino también que puedan tener respuestas rápidas, no solamente para tomar las mejores decisiones ellos, sino también para seguir tomando las mejores decisiones de precaución en los servicios hospitalarios. No sé, Fernando, sí, si presidente, sobre eso quieres agregar muy algo concreto y rápidamente, como usted ha pedido. El trabajador de la salud puede tener dos situaciones diferentes. Una primera es cuando ese trabajador, un médico, enfermera, auxiliar de enfermería, auxiliar de apoyo, personal administrativo,
tuvo contacto directo con la persona que fue diagnosticada con COVID-19. En ese caso procede a hacer una prueba, lo que se llama prueba molecular, o sea, prueba de laboratorio inmediatamente, verificar si la persona es positiva o no es positiva. En caso de que sea positiva, obviamente tiene que ir a aislamiento preventivo y a su respectivo estudio de contactos. Si es negativa, de todas maneras se le debe repetir la prueba en los siguientes 14 días. Ese es el lineamiento específico cuando yo como médico tratante tuve contacto con una persona que tuvo la enfermedad. Si no es esa la condición y trabajo en un área de riesgo específico alto, como son las unidades de cuidado intensivo, los servicios de urgencia o los servicios hospitalarios, en los cuales haya personas que pudieran haber tenido contacto, lo que vamos a tener dentro de nuestro lineamiento, dentro de nuestro protocolo, es que vamos a hacer pruebas, tamizajes se llaman, pruebas recurrentes, en las cuales vamos con lo que se llama prueba serológica, que es una prueba muy rápida, poder evaluar efectivamente si la persona tuvo contagio o no, y así hacer todo el seguimiento de personal de salud en los que tienen alto riesgo. Gracias, Fernando. Aquí me pregunta Sandra González, ¿qué está haciendo el gobierno para que los implementos de protección lleguen en cantidades suficientes al personal médico? Sandra, yo creo que sobre eso lo decía ahora el ministro Fernando. Por un lado, y lo decía también el ministro Ángel Custodio, por un lado los empleadores tienen que garantizar esos implementos. En este momento no tenemos un choque de demanda sobre la disponibilidad de productos en el sistema hospitalario, razón de más para que los empleadores cumplan con esa obligación. Segundo, se ha establecido también que el 7% de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales también se destinen a aumentar esas capacidades en el territorio, y aún más estamos también haciendo una convocatoria que saldrá ya en las próximas horas, donde queremos que todos los proveedores nacionales e internacionales también puedan hacer unas ofertas muy claras al Estado para que tengamos también las reservas suficientes de cara a lo que puede ser un mayor estrés sobre la prestación de los servicios hospitalarios. Pero en líneas generales, aquí hoy hay una línea de responsabilidad de los empleadores, de las IPS, tenemos una responsabilidad también de las administradoras de riesgos laborales, como lo decía el ministro Ángel Custodio, y también nosotros como gobierno, al margen de esa responsabilidad, también estamos fortaleciendo los inventarios, sobre todo ante un escenario internacional donde hay escasez de muchos de esos productos. Me pregunta Laura Milanés. A ver, esto es importante, Ángel Custodio, ministro de Trabajo. ¿De qué manera beneficia a los trabajadores el decreto que establece la COVID-19 como una enfermedad de origen laboral? ¿Por qué no les explica a todas las personas que nos ven, pero de una forma muy didáctica, para que todos los trabajadores tengan claro cuál es esa definición legal y por qué esto favorece a los profesionales de la salud? Bueno, presidente, este es un tema con el cual un hecho, en este caso de salud, afecta al trabajador, y el código prevé, digamos, normas muy concretas. Prestaciones asistenciales, para ser muy concreto, presidente. Asistencia médica quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitación física y profesional, gastos de traslados necesarios para la prestación de estos servicios, y algo muy importante, que creo que esto es lo que más, digamos, cambia un poquito con cualquier otra enfermedad normal, fuera de las incapacidades, el pago de las mismas, tiene que ver con las prestaciones económicas. Un subsidio por incapacidad temporal. 2, una pensión y un auxilio funerario. Yo creo que con estas prestaciones económicas es la diferencia de cualquier otra enfermedad normal, y es el mensaje que le estamos mandando a todo este sector de los profesionales médicos en Colombia. Gracias, Ángel Custodio. Ahora me pregunta acá María Fernanda Blanco. Este es un tema interesante, Fernando, que le hemos hablado muchas veces y también frente al cual estamos acabando de tener las firmas de nuestros compañeros de gobierno hoy para poderles compartir la información de este decreto mañana. Pero me pregunta, ¿cuándo se va a implementar la telemedicina? Yo le diría a María Fernanda que ya hay cosas que se están implementando, pero en el marco del COVID-19 hemos venido avanzando no solamente en reglamentar, en tener además una resolución técnica del Ministerio de Salud sobre la prestación del servicio de salud en casa y también servicios ambulatorios, sino que también estamos fortaleciendo los servicios de telemedicina.
Entonces me gustaría, Fernando, de pronto que detalláramos cuál es el alcance de esta reglamentación que estamos sacando y por qué hace parte también de una innovación que queremos acelerar en el marco del COVID-19, pero que se va a extender a otros servicios de salud. Sí, presidente, la pregunta de María Fernanda es muy pertinente en este momento. La telemedicina tiene dos ventajas que nos son esenciales en este momento. Una primera es que permite llegar a las personas que están en aislamiento preventivo, que queremos tener en su casa con mayor protección, especialmente mayores de 70 años y personas con enfermedades que generan mayor riesgo para el COVID-19. Es decir, poder llegar a ellos sin tener que hacer que se trasladen a un centro hospitalario donde se pueden contagiar o donde pueden adquirir otras enfermedades es primero un apoyo fundamental para hacer mejor la vida, darle bienestar a esas personas. Pero adicionalmente la telemedicina tiene la opción de que al no haber contacto entre los trabajadores de la salud y las personas que tienen contagio, pues reduce de manera muy importante el riesgo de que los trabajadores de la salud sean contagiados. Por esa razón le hemos puesto un énfasis muy especial. Telemedicina ya existía en el país, ya se había venido practicando, pero la limitante principal era que no se podría prescribir, no se podía formular a partir de la telemedicina por las limitaciones que estaban planteadas en la ley. Ya se deja absolutamente claro que el médico o el profesional de salud o el trabajador de salud no solo puede recibir el caso, atender a la paciente, hacer todo el interrogatorio y tomar decisiones, sino que adicionalmente puede, evidentemente, cuando haya combinación del sistema de voz y audio, de voz y visual, puede hacer prescripción directamente a través de este medio electrónico, presidente. Aquí nos pregunta, gracias Fernando, aquí nos pregunta Gina Plazas, Ángel Custodio, ¿cómo se van a proteger a los trabajadores que están contratados por bolsas de empleo? Bueno, cualquier empleador en este país puede sacar a su trabajador, obviamente se expone a que tenga que pagar su indemnización. Este gobierno ha propiciado, y sobre todo con sus últimas recomendaciones, señor presidente, cuando congelamos por 2-3 meses el tema de las pensiones, esto permite de alguna manera darle algún apoyo a estas empresas para que esto no ocurra. El gobierno nacional y este ministerio ha venido impulsando en primer lugar todo lo que tiene que ver las medidas como trabajo en su casa, vacaciones anticipadas y otra serie de medidas que permiten el diálogo entre el empleador y el trabajador para que no sea despedido. Concluyendo, cualquier empleador puede sacar a su trabajador, se expone a sus indemnizaciones, pero estamos invitando al diálogo, a la formación y sobre todo a la solidaridad para que esto no ocurra. Y con las medidas económicas que mañana quedan totalmente, digamos, al servicio de los ciudadanos, al servicio de los empresarios, este tipo de situaciones tienen que mejorar y evitar suspensión de contratos, licencia no remunerada y la cancelación de los mismos. Y algo que yo quisiera agregar también, ministro Ángel Custodio, es que las líneas que nosotros hemos diseñado y los esquemas de financiamiento que van a través de garantías, que son más cercanas al 90%, pero adicionalmente los sistemas también de pagarés garantizados por la Nación van a ir contra el esquema PILA, contra la lista que tenemos en el sistema o en la plataforma de vinculación laboral, de tal manera que quien reciba esos beneficios no puede hacer despidos. Y eso también es importante que nosotros lo agreguemos en el abanico de herramientas. Me preguntan acá, Elmer Rubio, es una pregunta interesante, Fernando. ¿A todos los trabajadores de la salud se le van a entregar los mismos elementos? Yo creo que es una pregunta que muchos se hacen. Yo creo que tenemos en eso también que hacer una diferenciación de quienes están más expuestos a atender las patologías de COVID, pero también va a haber unos protocolos muy importantes para el resto de trabajadores. ¿Por qué no hacemos una referencia a ello? Y interesante también decirlo, Fernando, porque nosotros tenemos que estar repitiendo constantemente las decisiones de gobierno que hemos tomado en las últimas semanas. El protocolo de bioseguridad para el personal médico fue una de las primeras circulares que sacó el Ministerio de Salud en el marco de esta emergencia y me gustaría también que lo precisaran, ministro. Sí, presidente, es muy concreto. Obviamente tenemos poblaciones que por los servicios en los que trabajan, estos profesionales, estos trabajadores, están mucho más expuestos. Básicamente son los servicios de urgencia
los servicios de unidad de cuidado intensivo intermedia y los servicios que tienen que ver con hospitalización donde haya posibilidad de atención de pacientes COVID. Estos tres grupos tienen unos elementos de protección que dentro de los lineamientos planteados tienen una mayor preponderancia en términos del tipo de elementos, pero obviamente cobija a todo el personal. Lo importante acá es tener en cuenta que existen los lineamientos, que cualquier institución prestadora de servicios lo puede hacer y que los debe mirar, los debe tener en cuenta, y muy importante, presidente, para la adquisición de estos elementos y no comprar elementos equivocados. No son demasiado complejos estas escalafandras que vemos por la calle en algunos programas de televisión, no son necesariamente lo mejor para el manejo del COVID. Por lo tanto, el tener los protocolos, atender y conocer los protocolos de bioseguridad es esencial para todas las IPS y EPS del país. Muchas gracias, ministro Fernando. Aquí, por ejemplo, también me hacen una pregunta. Me la hace Juan Carlos. Me dice, si yo veo afectados mis ingresos, pues, ¿tengo derecho a hacer retiro parcial de cesantías? Sí, señor. Esa fue una normativa que sacamos con el ministro Ángel Custodio Cabrera, donde no necesariamente se tiene que ser cesante para hacer un retiro parcial o total de esos aportes. Lo que se ha definido es que si hay alguien que ve afectado sus ingresos por esta emergencia, puede hacer esos retiros parciales. ¿Por qué no detallamos un poco cómo quedó esa norma, ministro Ángel Custodio? Bueno, presidente, básicamente, en primer lugar, los beneficiarios de esta medida son los trabajadores que están afiliados a los fondos privados de pensiones. Las personas que están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro tuvieron otros beneficios. Básicamente, como usted muy bien lo expresaba, presidente, son aquellos trabajadores que por alguna circunstancia se les disminuyó su ingreso laboral mensual. Esto significa por suspenderle el contrato de trabajo o por una licencia no remunerada, o sea, no recibe absolutamente nada. Esto, la cesantía las puede retirar básicamente en los meses en los cuales dura esta situación, 3, 4 meses, dependiendo lo que tenga ahorrado en el año 2019. Lo puede ir retirando y de esa manera beneficiar a su hogar y a su familia. Gracias, ministro Ángel Custodio. Yo creo que esa es una de las medidas que hemos tomado también para beneficiar a muchos sectores de la población que han tenido afectaciones en sus ingresos. Y de nuevo, yo creo que ha sido muy claro también el ministro. Nosotros sí permitimos, en el marco de la emergencia, hacer esos retiros parciales para poder atender esas emergencias. Aquí hace una pregunta bien interesante y me la hace Felipe, ministro Fernando. Y yo creo que es una pregunta que se la han hecho muchas personas, inclusive nosotros a lo largo de estos últimos 2 meses, pues hemos visto muchas tesis, pero pregunta Felipe, salí de mi casa para hacer mercado y veo que hay personas sin tapabocas. ¿Desde cuándo y en qué lugares el uso del tapabocas es obligatorio? Entonces es una pregunta que debemos ser muy claros y además, de una vez, ministro Fernando, indicando hacia dónde nos estamos moviendo con la evidencia internacional. Sí, la evidencia internacional ha cambiado, presidente, otros hemos ido cambiando con ella. La recomendación inicial de la OMS era que solamente si yo tenía alguna infección, problema respiratorio, unos síntomas respiratorios, debería usarlo para proteger a los demás o si estaba cuidando a alguien con síntomas respiratorios. Esa evidencia ha venido cambiando y hoy en día el planteamiento es que se debe usar tapabocas esencialmente cuando se tiene en lugares de afluencia masiva, todo lo que indica medios de transporte masivo, plazas de mercado, lugares donde haya concurrencia. Es la obligación que estamos haciendo permanente también en personas mayores de 70 años y todas las personas que tengan riesgo por tener alguna enfermedad que pueda agravar los síntomas del coronavirus. Pero como recomendación general, hacia donde vamos, presidente, es hacia el uso generalizado del tapabocas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente durante el tiempo que nos dé la epidemia del COVID. Gracias, Fernando. Nos queda una última pregunta para concluir el Facebook Live de hoy y me parece que toca muchos temas. Yo voy a tratar de contestar y voy a dar la palabra también al ministro de Salud. Nos pregunta Juan, ¿cómo funcionan las pruebas rápidas de las que se están hablando? ¿Va a ser masivo? ¿Dónde se pueden realizar? ¿Cuántas se van a realizar? Juan, hoy en el mundo estamos viendo esencialmente 2 tipos de pruebas. Por un lado,
las pruebas que llamamos pruebas PCR o pruebas moleculares, que son las que Colombia ha tenido con el Instituto Nacional de Salud y las que también ha tenido en la red de laboratorios que se han habilitado en el país. Esas pruebas PCR o pruebas moleculares tienen una ventaja, son bastante asertivas en su diagnóstico. En más de un 90% son asertivas en determinar si una persona tiene o no tiene coronavirus. Ahora bien, en el mundo, estas pruebas PCR están teniendo demasiada demanda y eso hace que estén escaseando también. Por un lado, estamos viendo no solamente que escasean las pruebas como tal, sino también lo que llamamos los kits reactivos también están escaseando e inclusive muchas de las máquinas que permiten hacer esa lectura rápida también están escaseando. Nosotros hemos tenido esa tecnología y hemos también aumentado el número de pruebas buscándolas donde hoy estén disponibles. Y tenemos un segundo grupo, que es la que se llaman pruebas rápidas o pruebas serológicas, que también están llegando a nuestro país. Muchas están siendo adquiridas a través del sistema de salud por parte de las aseguradoras y por otro lado nosotros también estamos habilitando de una manera muy clara con el INVIMA que lleguen esas pruebas al país. Obviamente es bueno precisar que frente a las pruebas moleculares o PCR, estas tienen menos asertividad. Estas pueden ser superiores al 70 y las pruebas moleculares superiores al 90. No obstante, han funcionado en muchos países donde se ha venido haciendo ese ejercicio masivamente y nosotros también queremos aumentar ese número de pruebas en el territorio. Como lo ha dicho el ministro, hay que ir duplicando y triplicando esa capacidad, pero Fernando, ¿por qué no detallamos cuál es la estrategia que usted como ministro ha diseñado para que estas pruebas también vayan teniendo cada vez más impacto en la manera como leemos el comportamiento del COVID-19 en Colombia? Presidente, en la explicación de lo que son las pruebas, usted me ha dejado muy poco que decir, entonces me voy a concentrar en el para qué es usarlas. Primero, la prueba molecular se usa evidentemente para diagnóstico, para diagnosticar si la persona tiene la enfermedad activa. Es una prueba que desde muy temprano en la enfermedad se hace positiva, pero muy también después de pasados 14 días deja de ser positiva, entonces se usa esencialmente para diagnóstico. El segundo tipo de prueba, las pruebas rápidas, se toman en sangre. Esta prueba en sangre lo que mide son si la persona ha desarrollado anticuerpos contra el COVID. Es decir, y esencialmente son personas que ya llevan más de 7 días de la enfermedad o personas que tuvieron la enfermedad y desarrollaron, digamos, un conteo de anticuerpos contra la enfermedad, que puede medirse un largo tiempo después. Entonces, este otro segundo tipo de pruebas se usa esencialmente para establecer si la persona, un grupo de personas, en una empresa, en un entorno laboral o cualquiera, tuvo la enfermedad y por lo tanto ya, digamos, pudiera haber desarrollado inmunidad, aun cuando esto todavía hay estudios que están por concluirse, pero básicamente lo que mide es si la persona tuvo la enfermedad. La combinación de las dos conforma la estrategia que estamos desarrollando actualmente en el país para poder estar siguiendo el paso al diagnóstico, pero también siguiendo el paso, midiendo lo que se llama la prevalencia del COVID en Colombia, o sea, cuántas personas ya han tenido, ya han pasado por la enfermedad. Y Fernando, yo quisiera para terminar, esa pregunta que nos hace Juan, ¿cuántas pruebas sería el ideal que queremos llegar a tener por día en los próximos días, en las próximas semanas? Pues uno quisiera de las dos pruebas tener una cantidad muy grande de pruebas. Yo creo que, presidente, si nosotros pudiéramos llegar a tener 200.000, 300.000 pruebas moleculares, nos daría una tranquilidad de poder medir, incluso salir un poco más allá del puro ámbito hospitalario y poder empezar a buscar en comunidad, que en ciertos grupos, lo que se llaman los contactos de una manera mucho más activa. Ese sería un número que uno quisiera tener y hacia allá estamos trabajando muy intensamente. Y las pruebas de anticuerpos para incluso poco plantear incluso la salida y la habilitación de ciertos sectores productivos, incluso servicios esenciales que hoy en día tenemos, para saber el nivel de afectación, por ejemplo la industria de petróleos, los hospitales, nuestros hospitales públicos y privados, poder tener hasta dónde han sido afectados nuestra población de trabajadores de la salud y cómo deberíamos actuar ya en un ámbito en el cual estemos con una prevalencia alta de COVID-19 y ya estemos pasando
el momento, digamos, empezamos el momento de salida de la enfermedad. Gracias, ministro Fernando. Muchas gracias, Ángel Custodio. A todos ustedes que nos han acompañado en este Facebook Live, quiero de nuevo agradecerles y quiero enviarles un mensaje. Por favor, descarguen también la aplicación coronaviruscolombia.gov.co. Esta aplicación es fundamental y hoy me atrevo a decirles que estamos tratando de armonizarla con las mejores prácticas, las mejores aplicaciones que se han desarrollado en el mundo, no solamente para transmitir información confiable y en tiempo real, sino también poder ayudar en los diagnósticos y algo muy importante, también con los códigos de seguridad de cada persona, poder también informar cuando las personas se han sometido a un examen, cuál es el resultado del examen. Todos esos servicios los estamos habilitando en esta plataforma. Es gratuita, está en plataforma de Android, está también en plataforma de iOS y es coronaviruscolombia.gov.co. Mañana una vez más los espero a las 6 de la tarde. Mañana estaremos a través de RTBC y estaremos conectados con otros medios para seguir compartiendo información sobre cómo estamos enfrentando como país el COVID-19 y las medidas que estamos tomando desde el gobierno. Muchísimas gracias, una feliz tarde.